¿Cómo parece el mundo de los espíritus? Ese sitio donde los espíritus humanos residen después de la muerte. ¿Y por qué? Usualmente es muy difícil obtener información sobre ese mundo donde ellos viven. Usualmente cuando yo me comunico con un espíritu, ellos no me cuentan toda su historia de cómo viven o qué comen, si es que comen o de qué sobreviven, dónde en un sitio en particular, dónde, en qué dimensión están viviendo. Tampoco me dicen el tipo de ropa que visten, qué es lo que suelen ellos hacer. Todo este tipo de cosas que nosotros como seres humanos pensamos en todo momento. ¿Cómo yo puedo saber cómo es el mundo de los espíritus de acuerdo a la comunicación que yo he tenido con ellos? Y esto se debe, por ejemplo, porque cuando, por ejemplo, en una sesión me comunico con un abuelo o una abuela y esos abuelos me muestran ya sea un entorno, una casa, un lugar, me muestran su ropa, me muestran las cosas que están a su alrededor, me cuentan qué es lo que está pasando y con esto muchas veces las personas pueden deducir, por ejemplo en una sesión, una abuela se conecta, me describe o me muestra una casa, yo se la describo a la persona y la persona me dice, sí, esa casa era donde ella vivía, esta casa queda en Francia, pero esta casa ya no existe, ¿sí? Entonces, la abuela en ese espacio, lógicamente, vivía en un sitio, yo puedo deducir que una de dos vivía en ese sitio, en ese otro mundo, o pueda que haya recreado esa casa para que su nieta se diera cuenta que sí era ella quien se estaba comunicando. El por qué es, aunque no lo diría difícil, pero cuando estamos hablando de contacto con los espíritus no es muy común saber lo que ellos hacen, a qué se dedican. Yo sé que ellos tienen ocupaciones porque sí puedo sentir, por ejemplo, cuando hay almas que trascienden al otro plano y por cosas del destino, su proceso de alma tienen que tener un periodo de sanación. Y esto lo puedo sentir porque al momento del espíritu comunicarse, o una de dos, lo encuentro con pocas palabras, poco se comunica y mi guía, digamos, es el que tiene que comunicarse o ayudarle a comunicar ese espíritu para que se conecte conmigo. O simplemente el espíritu lo veo como mirando hacia el vacío, así, y sé que ya trascendió al otro plano, pasó a lo que llamamos casa de Dios, pero tiene un proceso, el cual tiene que sanar por X o Y motivo, porque en su vida de pronto fue una persona muy dura, una persona que creía en el infierno, una persona que creía en las religiones le iban a castigar, que Dios lo va a castigar, o quizás cometió muchas cosas que lógicamente para él o ella eran pecados, ¿sí? Entonces, sí ocurre este tipo de casos y los puedo sentir, pero ¿por qué no podemos tener esa evidencia tangible o física del por qué el mundo de los espíritus es de cierta manera? Este mundo que nosotros vivimos aquí en este momento es demasiado complejo, es un mundo muy difícil. Si entonces ustedes se imaginan, si apenas podemos con este mundo, se imaginan donde pudiéramos ver más allá de los otros mundos o pudiéramos, digamos, saber mucha información que yo pienso que algún día sí la vamos a tener. Algún día nosotros como seres humanos cuando evolucionemos mucho más. Pero en este momento no, porque muchos de los seres humanos no están listos, porque están muy segregados a la religión, a sus creencias, a su cultura, a lo que ellos creen. Entonces, todas estas cosas, en vez de ayudar a las personas a evolucionar como seres humanos, nos atrasan muchísimo más.
Entonces, ¿cómo vamos a obtener información de algo que todavía el ser humano no está listo? Sí, yo siento que algún día lo vamos a saber, porque en este mundo físico, sí, cuando nosotros morimos, nuestra alma trasciende y llegará un momento en el cual nosotros vamos a ser conscientes de que realmente al momento de morir nuestra alma nunca muere y lo que muere es este cuerpo, este vehículo que va envejeciendo con el tiempo. Y es algo que la muerte aún sigue siendo un tema tabú para muchas personas. Apenas pueden masticarlo. Entonces, ¿cómo será poder masticar que en ese otro mundo donde ellos están tienen una vida activa todavía, que ellos siguen aprendiendo, que ellos siguen evolucionando, que ellos van haciendo cosas? ¿Qué cosas hacen? Eso sí, ya depende de cada alma y no se sabe específicamente. Tenemos información de guías espirituales avanzados que se han comunicado con mediums avanzados a través de la historia que nos han dejado saber cómo parece el mundo de los espíritus. Pero sinceramente, todo lo que nosotros como seres humanos veamos o todo lo que los espíritus, esos guías avanzados y sabios nos dejan saber, va a pasar por medio de nosotros. Y nosotros tenemos un filtro, ¿sí? Ese filtro está lleno de cada uno de nosotros. Es como un diccionario de todas las palabras, todas las cosas que hemos aprendido en nuestra vida y en vidas pasadas. Ese diccionario individual de palabras que todos nosotros tenemos. Y nuestros guías ángeles, ¿sí? Y seres avanzados siempre van a utilizar ese diccionario. Entonces, si hay una palabra que yo no conozco ni utilizo en ese diccionario, no va a ser posible que mi guía pueda expresarla, porque no la conoce. Entonces, muchas veces cuando los medios dan mensajes y se dan cuenta, cada uno lo hace con su propio estilo, su propia manera de transmitir un mensaje. Sería maravilloso, lógicamente, poder entender un poco más sobre qué es lo que pasa en el más allá. Pero ni siquiera como seres humanos somos capaces de comprender qué es lo que realmente pasa aquí. Y sí, hay unas almas que yo sé que ya están listas y ellos pueden, pues lógicamente, entender lo que pasa. Pero nuevamente, todo esto va a pasar es de una manera colectiva, cuando se dé el momento y la oportunidad adecuada, ¿sí? El que, digamos, que las personas no crean que los espíritus no existen y que bueno, que uno muere y hasta ahí uno queda. Cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera, ¿sí? Yo como medium sí puedo decir que he contactado con espíritus, ¿sí? Que son espíritus los cuales se han manifestado por medio de mi guía para transmitir un mensaje. ¿Mm? Y esos mensajes usualmente, como les dije, son tan simples como: hola, estoy bien, estoy progresando, estoy aprendiendo, estoy cambiando, discúlpame, perdón, quise hacer las cosas diferentes, no pude, etcétera, con ciertas evidencias que nos dejan saber específicamente qué es ese ser querido. Por ejemplo, pueden ser anécdotas, historias, puede ser el tipo de ropa que ellos vestían, una característica física que ellos tenían cuando estaban en vida. Y sí entiendo que este tema es bastante complejo de comprender, pero realmente nuevamente digo, ni siquiera podemos comprender esta vida acá. Y hasta que el ser humano no entienda sinceramente por qué está aquí en este plano físico, no vamos a poder ir más allá y entender más allá de lo que hay, de lo que existe en ese mundo.
espiritual. Quizás algún día podremos lograrlo, quizás.